onda? ¿Cómo están? Si alguna vez te has preguntado o has dicho, Dios sí, pero la iglesia no, qué bueno que estás aquí en Más Santos de Veintitantos, donde diptoqueamos de tus dudas sobre la vida espiritual. Yo soy Ceci. Yo, Chema. Yo soy el Padre Brian. Y esto es Más Santos de Veintitantos. Estoy muy emocionada de estar aquí, un poco nerviosa, la Estoy verdad. emocionado que estés aquí. Yo también, de veintitantos aparte. Ajá, sí. Pero bueno, Padre, esto es algo que la verdad yo he estado muy en contacto con. Yo soy actriz, entonces yo me muevo en un mundo donde obviamente ahora esta falsa espiritualidad está como muy de moda, de encomendarte a otras cosas que sí son más omnipotentes o más grandes que tú, pero que no necesariamente se le llaman Dios, ¿no? Y que sí se cree que hay algo más grande que tú, algo más superior, que sabes que hay algo más grande que tú, pero que no le llamas Dios porque estás en contra de la institución que es la iglesia. Porque dices, Dios sí, sé que hay algo más grande que yo, sé que hay algo mucho, algo que no puedo comprender, pero esta institución que es la iglesia, como que hay como un choque. Por lo tanto, yo quisiera empezar que me pudiera explicar así como un breve, ¿qué es la iglesia? O sea, ¿cómo surge esta institución que representa a Dios aquí en la tierra? ¿Cómo fue que se creó? ¿Cómo fue que dijo, yo voy a representar a Dios aquí en la tierra? Y así. Ok, a ver. Pues empieza con Jesús. O sea, es decir, Jesús cuando viene a la tierra, viene obviamente a hablarnos de su Padre y a morir por nuestros pecados, pero también viene a conformar el inicio de la iglesia, ¿ok? Y como que ¿para qué es? Jesús deja la encomienda a pues, los apóstoles y los primeros discípulos, justo la serie The Chosen, Sí. es decir, traducido en español sería Los Escogidos, ¿sí? Porque el enfoque de esa serie son la gente alrededor de Jesús que Jesús va llamando, ¿sí? Ok. Esas personas se vuelven el inicio de la iglesia, ¿ok? Y la idea es que den continuidad y seguimiento a su misión, ¿ok? Es decir, la misión que Jesús tiene de venir a anunciar a Dios, venir a amar a las personas de parte de Dios, atender sus necesidades espirituales y también físicas, ¿sí? Sí, luego Jesús deja los sacramentos a la iglesia, ¿ok? Entonces son como la iglesia es quien administra esos canales de gracia que Jesús deja, ¿ok? Como por ahí es, no sé si tiene sentido lo que estoy diciendo. ¿En qué momento está Dios y en qué momento empieza el hombre? ¿En qué momento el hombre empieza a poner a decir qué está bien, qué no está bien? ¿Qué es lo que la iglesia dice que está bien? ¿Qué es lo que la iglesia te dice que no está bien hacer o no hacer? Ok, a ver. A mí me parece que, o sea, evidentemente hay una enseñanza de Dios, por un lado, como que cuando dices en qué momento se vuelve, ok, Dios, y Dios como que da su enseñanza en la Biblia y también como por medio de santos y tal. Pero luego hay un factor que es como, por decir, el catequista, ¿no? O sea, la persona que se encarga de enseñar la fe a un grupo de personas, ¿sí? Y obviamente hay una gran intervención humana en ese momento. Y se puede dar mucha como que desviación a nivel tono, a nivel marco que le ponen. O sea, hasta interpretación, ¿no? O sea, nada más, como que, no sé, bueno, tengo mis teorías, pero ¿por qué por qué nos prestamos tanto a como decir a las personas, la manera en la que puedes no ir al infierno es esta, y que ese sea como que el centro de la... ¿En qué momento fue Jesús así? Justo. No, o sea, no. Pero como que me parece que aquí en la Universidad de Anáhuac, por ejemplo, la mayoría de los jóvenes piensan que el rollito que les quiero echar es cómo no ir tú al infierno. Es que, no, pues no. O sea, ese no es mi rollito, pero tampoco fue el rollito de Jesús. Y no sé en qué momento los seres humanos
nos metimos a la idea de que eso había que hacer, ¿no? Entonces, o sea, la verdad, en la iglesia está esa parte divina y curiosamente, de alguna manera siempre se hace presente de una u otra manera y está también esa parte muy humana. Y hay personas buenas, muy bien intencionadas, y hay personas corruptas. Y es como la parábola esa del trigo y la cizaña, la conoces, ¿no? No. Ah, ok. O sea, Jesús Y el dice- auditorio tampoco. está en Mateo 13. O sea, como Jesús compara la iglesia, dice, es como si un hombre siembra trigo en su campo, el hombre sería Dios, el campo sería el mundo, ¿ok? Y los granos y como que los tallos de trigo serían serían como las personas que Dios pone ahí, ¿sí? Pero luego en la noche viene un enemigo de este señor, que sería el demonio, ¿ok? Y entre el grano siembra semilla mala, ¿sí? De manera que cuando empieza a crecer, los servidores del Señor se dan cuenta que hay semilla mala en medio de la semilla buena. Entonces van con el Señor y le dicen, ¿no sembraste semilla buena en tu campo? Es como cuando la gente se topa con cosas malas en la iglesia, como que hacen esa misma pregunta a Dios. Ujú. No que esto es de ti, Sí, sí, no, sí. no pusiste personas buenas en y es muy curiosa la decisión del dueño del campo. Los sirvientes dicen, ¿arrancamos las espigas de la semilla mala? Y la respuesta del Señor es, no, porque pueden arrancar la buena con la mala. Mejor que crezcan juntos y separaremos todo cuando hacemos la cosecha. Y la cosecha se refiere a después de la vida en esta tierra, cuando estamos en el juicio y Dios está separando los corderos de los cabritos y tal, ¿sí? Entonces, ese es el marco que Jesús, la descripción que Jesús ofrece de su iglesia, ¿sí? Entonces, está Dios, está la semilla buena, yo espero yo ser semilla buena, y está también la semilla mala. Pero aquí está el tema. Porque, o sea, no sabes cuántas veces me pasa que quiero como ir a regañar a alguien que está haciendo algo mal, o quizás no mal, pero la manera en la que que yo no haría algo. Y como que me doy cuenta que ese impulso en mi corazón no es de Él. Lo que es de Él es el amor al prójimo y tal. Pero luego, o sea, es decir, como que me doy cuenta por ese lado. Pero luego, cuando lo reflexiono bajo la premisa de esa parábola, no es mi chamba arrancar la semilla mala, porque me puedo equivocar, Ok. ¿sí? Y entonces está la decisión del dueño del campo dejar a toda la semilla crecer juntos. Entonces, en vez de dedicarme a arrancar semilla mala, me dedico más bien a intentar que todos seamos semilla buena, ¿no? No Ok, sé si tiene sentido. como evitar que crezca, que germine esa semilla mala. Sembrar cosas buenas, hacer todo lo que yo puedo para, de mi parte, sembrar cosas buenas, sembrar amor, hablar de Cristo todo el tiempo y tal. Y también en las personas que a mí me parecen semilla mala, a lo mejor no son, quizás me equivoco, Ujú. pero hacerles bien a ellos, como que ayudarles a acercarse a Cristo también, Ya, ¿no? sí. Y, por ejemplo, en una vida cotidiana, Ajá. ¿qué papel juega la iglesia? O sea, sabemos que Dios está presente en todo y lo que digo, ¿no? Que creo que muchos somos conscientes de que existe algo superior y en mi caso es como de, hay tantas cosas tan sorprendentes y tan impresionantes que no se lo puedes adjudicar al hombre, o sea, no hay Ujú. manera. Y creo que es lo que cree la mayoría de la gente, pero ¿en qué momento entra la iglesia en nuestra vida? O sea, ¿cuál es la importancia de la iglesia y por qué es este conjunto con Dios? O sea, ¿por qué van de la mano? Sí, a ver. Bueno, puedes tú dar a la iglesia más importancia o menos importancia dependiendo de cuánto quieras,
lo que sí puedo decir es que generalmente la gente que participa mucho en cosas de la iglesia, como que son raramente felices. Eso es algo que pasa. Es algo que pasa. Generalmente viven. ¿Sí o no? Sí, al menos ha sido mi observación. Son curiosamente felices, ¿sí? Más que la media de las personas, ¿ok? Son curiosamente felices. Justo. Es que yo digo, yo sí, también entendí yo que... también lo entendí, son menos felices. Y yo, no. ¿cómo? No. Dije, Con permiso. la primera cosa que dije fue raramente felices, pero luego dije, curioso, o sea, es decir, Yo le entendí, Ay, raramente sí, son sí, felices. igual, Y yo ok. como... Son más felices, pero, pues. ya, Son ok, más ajá. felices. Ajá. Sí, ok. Y Pero yo, más es que la decir, iglesia. y entonces es como, ajá. Y sí es algo que como que al menos en el inicio de mi seguimiento de Cristo había esa observación y yo dije, o sea, como el tipo en el bar que dice, I want what he's having, ¿no? O sea, así un poco. Pero, a ver, entonces puedes dejar a la iglesia el espacio en tu vida que tú quisieras dejarle, ¿sí? Donde neta sí, el tema de los sacramentos, ¿sí? ¿Y cuántas personas no como que empiezan a interesarse seriamente en la iglesia cuando es la hora de casarse y o bautizar sus hijos? Yo creo que en México un 80% Sí. o sea, te bautizas, te confirmas, te casas todo en un mismo día por el mismo paquete. No en el mismo día. O sea, ¿80%? Bueno, pon tú que en la confirmación y el casamiento siento que ya Puede sí ser, se puede puede. ser, sí puede ser, pero mi punto es, o sea, sí Está puede cañón. ser, sí puede ser, pero es que justo, es decir, Cristo dejó en manos de la iglesia estos canales de la gracia que son los sacramentos, Ujú. ¿sí? Y luego entonces, por ejemplo, hay gente que pregunta, ¿por qué me tengo que confesar con un padre si Dios me perdona mis pecados, como que si yo le rezo? Justo. ¿Sabes que Dios te perdona si le rezas? O sea, güey, hay una promesa de Jesús asociada con la confesión con un sacerdote. Y podría diptoquear un poco de eso. Sí, claro. Va a sacar Y tú, a su ver, Biblia, toda la cosa. Exhibit A. Justo en esto, y va por ahí también una No, va. pregunta. Escucha Ok. esto. Los Ok, archivos. entonces, esto es el domingo de la resurrección como por la tarde. Entonces ya vino María Magdalena, ya dijo a los apóstoles, Jesús resucitó, y no sé qué, la gente como que, no te creo, eres mujer, o no sé. Entonces ya viene Jesús, traspasa la pared, está en medio de ellos, y yo como que, es Jesús. Y Jesús dice así, ok, la paz esté con ustedes. Mientras decía esto, esto es en Juan 20, a partir del versículo 19. Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría porque cuando vieron al Señor y Jesús les dijo de nuevo, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. O sea, misión de Jesús aquí, ¿ok? Luego, al decirles esto, sopló sobre ellos, es decir, les está dando el Espíritu Santo, ¿ok? Y dice, reciban al Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Triquitrácatelas. O sea, no existe una promesa parecida para si tú oras en tu corazón y pides perdón a Dios. No existe. Jesús hace una promesa acerca de los apóstoles y los sacerdotes como extensión de la misión de los apóstoles. ¿Sí? Entonces, ¿quieres promesas de que neta? Sacramentos. ¿Quieres sacramentos? Iglesia. Como que va por ahí. Entonces, como que la mayoría de las personas como que se acercan a la iglesia en el momento en el que quieren neta sí gracia asegurada. ¿Sí? Esa es mi observación. O sea, ¿cómo? Ya que te vas a morir, dices, ay, Diosito, por favor, perdóname. Posiblemente. Sí. O, no, o sea, puede ser un ejemplo. Otro ejemplo es el tema de cuando se casan, por ejemplo. Mucha gente se acerca a la iglesia cuando se casa. Pasan cosas muy bonitas. O el tema de cuando toca bautizar un hijo, por ejemplo, o así. Otro que es... no, es real esto. Y es ligado con el poder sacramental. Cuando la gente tiene un susto que tiene que ver con chamucos, vaya que quieren un sacerdote ahí. Sí, obvio. Y si tú no eres un sacerdote, neta sacerdote, ordenado sacerdote, okay, gracias por participar. La gente quiere el sacerdote ahí.
Y bueno, hablando justo de la confesión y todo, Ajá. acerca de las indulgencias, de aquello que hace muchos años se vendía Ajá. y bueno, que justo, bueno, creo que ahí ya viene la intervención del hombre, ¿no? Ajá. Pero Sí, pues obvio. estaría bueno también platicar un poco de eso y de la penitencia que pasa después de la confesión. Ujú. Eh, Ok, a ver. Bueno, a ver. Espera, yo quiero rapidín también, o sea, y agregar dentro, o sea, dentro del tema penitencias, o sea, creo que va como que un poquito Ajá. de cajón, o sea, como que este estereotipo de, es que la iglesia tiene muchísimo poder, ¿sabes? O sea, como, ya sea como vendían las indulgencias, pero ahora, no sé, controlan X o Y, o sea, no sé, ¿has visto lo que pasó cuando muere el Papa Francisco? Cierran ciertas partes del Vaticano y empiezan a tener como estas partes. No sé si eran helicópteros o no, pero o sea, literal cerraron como el espacio aéreo. ándale, exacto. Entonces, a mí sí me llegó uno que otro comentario así en una mesa que no era gente católica. Me dijeron, ya ves el poder que tiene la iglesia, o sea, de que cuánto mandatario fue. Entonces, creo que va como un poquitín ligado al tema de las indulgencias, como de la mano, como de... Digo, bueno, no sé. A ver, vamos por partes. como poder en la O sea, iglesia, vaya. o sea, Te lo resumo. a ver, seguramente, bueno, es que no. O sea, no hablemos del tema del Papa Francisco, sino como o sea, mi tema es un poquito como el poder, quote unquote, que la gente piensa que tiene la iglesia. Sí, o sea, yo diferenciaría entre autoridad y poder. Autoridad significa tú eres quien para decir no sé qué, ¿sí? Poder, muchas veces la persona que tiene poder no necesariamente tiene autoridad, ¿sí? Y viceversa. Bueno, o sea, es decir, yo pienso que la iglesia tiene como que, sí tiene como autoridad para hablar de parte de Dios, y luego hay personas corruptas que pueden aprovecharse de esa autoridad para también arrogarse poder en una manera no debida. Eso es lo que pasó en un momento de la historia con las indulgencias. O sea, siguen indulgencias hoy en día, Sí. pero, o sea, como que tendría que investigarlo bien, pero cuando estuve estudiando esto, hace como 20 años, pero según yo, era como un tipo a quien se le ocurrió esa idea. O sea, es decir, el Papa, a ver, le habían mandado el ir a Alemania, o sea, estaban intentando construir, estaban recaudando fondos para construir la Basílica de San Pedro. Esto era el inicio del siglo XVI. Al final del siglo XIV, XV, habían tumbado la iglesia, la Basílica pasada de San Pedro, y donde hoy es San Pedro era literalmente como un estacionamiento, por decir. O sea, de que llanito, planito. Y estaban con planes para construir otra basílica, que es la que tenemos hoy, pero necesitaban mucho financiamiento. Y entonces el Papa de aquel entonces mandó gente por todos lados a como que recaudar fondos, y al que el Papa envió a Alemania se le ocurrió que podría asociar una indulgencia con... Una lanita. Con la lanita. Sí. Dice que un donativo, estaba de acuerdo, pero ajá, básicamente. Ahora, para mí es decir, que pasó, pero para mí es un gran ejemplo de este tipo de cosas. La historia de la iglesia está llena de güeyes inútiles que cometen un error y que luego la iglesia dice, no, eso no está bien, y luego se asegura de que cada estudiante de sacerdote se sabe del error y que no lo vaya a volver a hacer. Ya. ¿Sí? Entonces, eso de vender las indulgencias sucedió en ese contexto y no volvió a suceder. No, y bueno, pero, o sea, obviamente ahora ya no se venden, no ha vuelto a suceder, pero justo ahora, con esta penitencia, nos puedes decir como, ¿para qué sirve, no para, sí, para qué sirve esta penitencia después Bueno, a ver, de confesar? sí, o sea, nada más, ok, estamos hablando ahora, o sea, ya no estamos hablando de indulgencias, estamos hablando de confesión, Ajá. la penitencia en la confesión. Ajá. Sí, ok, bien. El propósito de la penitencia en la confesión es, a ver, ¿quién paga nuestros pecados? Cuando acudimos a la confesión, el que paga nuestros pecados es Jesucristo, con su muerte en la cruz. ¿De acuerdo? O sea, yo no pago, tú no pagas. ¿Sí? Bien. Ahora, el tema de la penitencia es una manera como Montessori, por decir, de como que devolver, de aterrizar para ti
ese querer participar en la redención de Jesús, ese querer recibir de Él. Y generalmente lo que nos dicen a los que, cuando nos preparan para ser confesores, nos dicen alguna penitencia que de alguna manera sirva para educar a la persona en algo, ¿sí? Entonces yo muy frecuentemente dejo algún salmo de penitencia, un salmo que se ligue de alguna manera con lo que estamos hablando, o me gusta, por ejemplo, cuando es una la típica, el esposo y la esposa se están peleando, me gusta dejar de penitencia y ahora dar un beso a tu esposo o a tu esposa, ¿no? O pueden ser diferentes cosas, ok, pero la idea de la penitencia es como que es un pequeño acto que sirva como pedagógico de alguna manera, para que aprendas una lección, ¿sí? Ese es como su propósito. Sí, o sea, no es un castigo, más bien es como para que tú de lo que... sí. Sí, no es un castigo. No es un pay, o sea, no es un pago, pues, o sea, sino más bien no, es como no es un pago. Una manera de tú, con lo que tú trajiste y te confesaste, sino como de volver a aprender de lo que pasó para Sí. no volverlo a hacer porque ya aprendiste de lo que... Ajá, sí, o algo así, o estás aprendiendo algo de Dios, o así, no sé, pero algo es que tenga un factor educativo. Ok. Esa es como la idea. Ajá. Sí. Y si quiere, tocamos lo que dijo Chema de esta parte de el poder de la iglesia, Ujú. Sí. el poder, el autor... Bueno, no, sí, es importante diferenciar lo que dijo usted, pero esta parte que pues mucha gente y la mayoría de gente vemos, ¿no? Como esta parte de la opulencia y algo muy grande, y bueno, creo que el Papa Francisco sí vino a decir como... Ajá. como a quitar muchas cosas de, no sé, lo de la cruz y muchas cosas que eran muy ostentosas, que en cierta forma hacen este choque de cómo, pero si la iglesia me está diciendo que debo tener humildad y el voto de pobreza, ¿por qué todos los padres son multimillonarios? O eso es lo que la gente ve de fuera. Que yo, o sea, justo, o sea, esta parte o sea, creo que una es el poder de la iglesia y la otra cosa creo que también es, o sea, el estereotipo de la iglesia tiene un buen de dinero, ¿no? Sí. Ujú. No sé si los padres seamos multimillonarios. Eso, o sea, es que si tú, a ver, si tú ves lo que está pasando, no sé, en el Vaticano, y así ves toda la riqueza que hay, tú asumes que todos los que están ahí son así. O bueno, alguien que no conoce, por ejemplo, dice el día al día, la limosna, ¿a dónde se va? El diezmo, ¿a dónde Ajá, se va? Las justo. donaciones, ¿a dónde se van? Y no, digo, no falta ya. la persona que dice como, es que hay familias súper poderosas y ricas que donan dinero a la iglesia. Y es como, ¿ese dinero qué? ¿Sabes? Ujú. Entonces, o sea, un poquito sobre Sí, o eso. sea, es decir, a ver, ok, vamos a partes. ¿Los donativos a dónde van? Pregunta al que recibe el donativo, ¿a dónde va? En serio. O sea, es decir, si tú dices, ok, yo voy a la misa cada domingo y dejo mis 50 pesos en la canasta, tú tienes el derecho a preguntar al párroco, ¿a dónde van mis 50 pesos? Ajá. Y es que yo en un momento de mi vida como que trabajaba en la parte de recaudación de fondos para el seminario y es como que, al menos en Estados Unidos, no sé cómo sea la cultura de como que de bienhechores y tal aquí en México, pero en Estados Unidos 100% es parte de la lógica de la cosa. La persona que da el dinero tiene el derecho a exigir cuentas de qué se hace con su dinero, ¿sí? Y totalmente hagan esa pregunta, ¿sí? Entonces, empezando con el dinero que sale de tu bolsillo, por decir, tú pregunta al que se encarga de en dónde tú estás donando, ¿qué pasa con ese dinero? Ujú. Y te debería poder responder, ¿ok? Por ejemplo, o sea, tengo aquí mi letrero aquí atrás que construí que hice con un donativo. La persona que me donó ese dinero, pues ahí ve su letrero. Pues la persona que donó el dinero para ese letrero sabe que ese letrero se pagó con su dinero, ¿sí? Yo me encargué de eso, por decir. Hay un lugar donde se puedan ver como... Esto tal vez va a ser una pregunta muy... No hay preguntas tontas. Donde se vean las cuentas, digamos, como del Vaticano. O sea, como donde hay como... Sí, o sea, como en el gobierno, pues, que hay un lugar donde, en teoría, vemos las cuentas de dónde se va el dinero o de dónde se invierte tal. ¿Eso existe en la Transparencia y iglesia? reportes. Es buena pregunta, sí. O sea, yo sé, o sea, a ver, a mí me consta
Cuando sucedió todo el Pai Maciel y el Vaticano hizo la visita a la Legión y así para ver qué onda, Ujú. una de las cosas que hicieron fue revisaron los libros. Y al menos a mí me consta que el Vaticano exigió cuentas de los libros de la Legión de Cristo. Y fue parte de, o sea, quedaron satisfechos con lo que vieron ahí y fue parte de la decisión de como que dejarnos existiendo. A la Legión, ajá. Ajá, a la Legión como tal. En l- teoría existe. O sea, en teoría sí existe. En regla, En regla. en regla. O sea, es decir, debería haber, no me consta, o sea, me consta lo de los libros de la Legión y que los exigieron y los revisaron y tal, eso me consta. Cada parroquia lleva sus cuentas. O sea, por ejemplo, alguna vez ve qué hacen cuando cuentan la colecta en la parroquia. Siempre lo hacen con 3 testigos, lo meten en un sobre sellado, escriben encima del sobre cuánto dinero hay, y luego esto. Y entonces, como que tienen un sistema, tienen todo un sistema de contabilidad, y la iglesia exige que dentro de la iglesia haya esos sistemas de contabilidad, ¿sí? No sé si eso está respondiendo a tu Sí, pregunta. 100%. Y hay, Ok. cualquier mortal puede ir a pedir las cuentas. O sea, No, bueno, como No, o sea, para saber. nunca lo he hecho. Nunca lo he hecho. Inténtalo con tu párroco, a ver qué pasa. Y yo con el Vaticano. Hola. No, pero Dame los porque números. es que lo que digo es, siempre digo tu parroquia, porque Sí, sí, obvio. es la realidad algo más cercano. cercana a ti, ¿no? O sea, es decir, ni modo que te intentes acercar con el arzobispo de la Ciudad de México o qué sé yo, pero en línea de principio debería poder existir y al menos sea la Legión de Cristo, que es a lo que yo estoy más cercano. ¿Y sabes a qué se destina? Sí, La, ajá. la, la. Sí, hacen auditorías de los libros y tal, sí. O sea, yo supongo que de la misma manera las diócesis y tal. Ah, no, ok. El Vaticano sí todo el tiempo está revisando casos de abusos de dinero y tal. O sea, los abusos de dinero son casi más frecuentes que los abusos sexuales y tal. Y el Vaticano está todo el tiempo como que correteando gente que quién sabe qué está pasando con sus libros y tal. Sí hacen eso. Yo una vez conocí a un sacerdote que trabajaba en eso. De parte del Vaticano. Ajá. Yo dije, qué feo trabajo. Yo prefiero mi chamba. Pero sería un gran podcast el echar una platicada con él, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Sí, pero pues ese italiano vive en Roma y estaba aquí nada más por unos días y era como que pues me eché una plática con él y y toda su vida y él mira por allá y ve indicios de buena economía o mala economía. Porque Ya. esa es su vida. Ajá, sí, Ok. sí. Viene una pregunta fuerte. ¿Está listo? bien? Ajá. Ok. Y esta es una pregunta que la verdad yo personalmente tengo. Venga, ok. Para mí, Dios es amor. Dios es amor y Dios acoge a todo el mundo, abraza a todo el mundo, acepta a todo el mundo. Sí. ¿Por qué entonces la iglesia tiene este rechazo, esta separación hacia las personas homosexuales, hacia las personas que se divorcian, hacia las mujeres que abortan? O sea, ¿por qué están como tan estigmatizadas y están de que, o lo que se da a entender es, tú no puedes entrar a la iglesia, tú no perteneces a la iglesia no te recibe a ti? Obviamente todo esto creo que hubo, y por eso creo que el Papa Francisco fue tan querido, porque el Papa Francisco fue el que dijo, a ver, Diosito quiere a todos y Diosito, la iglesia abraza y acoge a todos. Ujú. Pero hasta que no vino el Papa Francisco, y hay muchísima gente que todavía hace esa separación. Sí. ¿Cuál Sí. es el papel de la iglesia? No, gran pregunta, gran pregunta. O sea, los órganos de enseñanza de la iglesia te enseñan a acoger al pecador. Y siempre lo han enseñado. Sí, Siempre lo han enseñado. sí. ¿Ok? Otra cosa es el comportamiento de mi tía Mocha. Sí, ¿Sí? sí. Y creo que... Y de los padres, a ver, es que no son padres extramuchos porque no se puede, pero es que hay muchos padres que tú vas a la iglesia y dices, Sí, o sea que sí. se quedó en el siglo Ok. pasado. Ok, no, está bien. Ok, sí. Me gusta suponer que hacen eso por motivos buenos, porque les parece que es la mejor manera de educar. No estoy de acuerdo con esas decisiones educativas, pero les hacen eso. Me gusta suponer
que hacen eso por ese motivo. La dificultad está en de qué manera expresas la acogida y también la claridad de enseñanza acerca de qué es pecado y qué no, ¿sí? Entonces es como que tienes que lograr ambos Ujú. y es difícil. Las personas que se comportan como tú dices están enfatizando la parte de la enseñanza acerca de qué es pecado y qué no, ¿sí? Ujú. Y realmente, o sea, como que el tema es lograr las dos, ¿sí? O sea, no puede haber doctrina sin misericordia, ¿no? Ujú. O sea, es como un tema de, o sea, que es un balance Y no puede haber misericordia sin doctrina. y no puede haber misericordia. Ajá. O no Sí. puede haber doctrina. Ajá, sí, sí, Sí. exacto. O sea, es decir, la iglesia tiene ambas chambas, ¿sí? Y se trata de intentar lograr las dos. El poder enseñar con mucho amor y muy claramente acerca de la enseñanza de Dios y a la vez poder acoger a toda persona sea su condición. Que ahora, o sea, yo quiero decir algo, y algo que yo he tripeado mucho, porque obviamente también me surgió, o sea, siempre esta duda. O sea, yo creo que digamos, como laicos, como iglesia, primero lo que deberíamos ser, sí o sí, es como ahora sí que enseñar esta parte del amor. O sea, el amor de Jesús. O sea, atraer y ahora sí que comunicarles la parte del amor de Jesús. Porque obviamente, o sea, si llegas con alguien así que generalmente se le ha dicho, no, es que la iglesia, o más bien que Dios no es para ti porque A, B, C, ¿sabes? Y llegas y le dices como también esta parte como de, oye, sí, mira, es que Dios sí te ama, pero creo que luego va a haber un rechazo. Yo siento que lo que se debería hacer, y hasta, o sea, por ejemplo, tú y yo que tenemos justo esta duda como de, oye, ¿y esto por qué? Es, o sea, sí, o sea, traer estas personas a la iglesia, a Dios y decirles, oye, es que Dios te ama. O sea, neta sí, ¿sabes? O sea, es para todos. Y ya después, una vez que conozcan el amor de Dios, el amor de Jesús, que se enamoren, órale, ya, o sea, ahora sí empiezas a tratar de justo meter esta parte de doctrina. Pero yo creo que si de Es que cajón le justo metes doctrina, vaya, o sea, no. yo conozco a mucha gente Ajá. que ama a Dios, se siente amado por Dios, pero, y ahí viene el tema de este podcast, no por la iglesia. O sea, ama a Dios todo, pero no voy a la iglesia porque sé que la iglesia me rechaza, porque sé que la iglesia me ve mal, porque sé que si yo voy con mi pareja a la iglesia va a ser como de, what? O sea, Ujú. pero sé que Dios me A ver, ama. espera. Ok, tú gente mocha que la están escuchando. O sea, Y yo, acogemos a las personas. En serio, ¿sí? Representemos el amor de Cristo hacia esas personas, ¿sí? Ajá. Y en un momento dado podrás acompañarles. O sea, a ver, es que lo que está diciendo Chema es muy cierto. O sea, es decir, primero ayúdales a acoger a Dios en la iglesia también. Y luego como que poco a poco, conforme van cachando la onda, van a ir preguntándose si yo quiero seguir a Jesús, ¿qué implica? ¿Sí? ok. Para mí ese es el momento fecundo, ¿sí? Y mientras la persona no está planteando la pregunta de si yo quiero ser discípulo de Jesús, entonces ¿qué hago? Entonces la persona no está planteando esa pregunta, como que no están las actitudes para acoger el mensaje. Exacto, eso es, ajá, sí, sí. Sí, ajá. Entonces como que hay ¿conoces formar apóstoles? ¿Conoces formar No. Yo sí, yo apóstoles? sí. Yo Ajá, no. sí. O sea, tienen como, hablan de un proceso evangelizador. Entonces empiezan con el anuncio del amor de Dios y como los beneficios concretos que Dios y su gracia traen a la vida, ¿sí? Y luego el segundo momento es condiciones de seguimiento de Cristo. Pero primero que la persona conozca a Dios y a todo lo que Dios quiere hacer para ti, y luego ya esa misma persona se interesará por de qué manera puedo yo ser discípulo de Jesús un poco mejor. Pero puntualmente, o sea, si eres una persona de la comunidad LGBT, o sea, de alguien católico, gente católica,
o sea, Jesús te ama y literal, Sí. búscalo, ¿sabes? O sea, Ajá. no dejes que personas que realmente no tienen a Cristo en su corazón eviten que conozcas lo mejor que hay en esta tierra. Sí, Literal. y es que yo como que yo sí conozco a, quiero decir, más que 10 personas con atracción al mismo sexo que viven dentro de la comunidad católica que yo conozco y que se saben amadas y acompañadas por su comunidad y tal, y se esfuerzan en ser discípulos de Jesús y así. Es real. O sea, la historia la historia no acaba con que eres gay, entonces te sientes rechazado. Ujú. No acaba ahí. O sea, realmente hay una parte de disposiciones de parte de la comunidad eclesial. O sea, acoge a esas personas. Ajá. Entonces, se puede hacer bien. Y yo lo he visto hecho bien. Pero hace Sí. falta más labor, la neta, de nosotros. O sea, de parte Justo de es las lo que personas digo, que están... Sí. Sí, o sea, como que todos en primera persona singular a acoger. Sí. Justo. O sea, es que creo que ese es el mensaje y creo que hay que irlo desmitificando, que creo que por eso fue tan importante el Papa Francisco, porque bueno, nosotros aquí lo estamos platicando en nuestro podcast, que van a compartir, le van a dar like y le va a llegar a mucha gente, pero obviamente si el Papa lo dice, bueno, pues le va a llegar a todo el mundo. Entonces, pues Ajá. creo que eso es muy importante. Creo que se quedaron temas pendientes. Creo que me va a volver a invitar, porque se quedaron ¿Sí? temas pendientes Está aquí. bien, está bien, está bien. Ya nos tenemos que ir porque el tiempo se ha acabado, pero la verdad es que creo que estas dudas que muchos podemos tener, tanto en la vida espiritual, en la iglesia, en Dios, creo que nos ayudan a crecer más como católicos y a acercarnos un poquito más para poderlo entender Ujú. desde no solamente el amor y tal vez el misterio, sino en cosas que de verdad podamos aterrizar. Entonces, gracias por invitarme. No, sí, felices y gracias por venir. Estuvo muy Gracias cool. por estar aquí en Más Santos de Veintitantos. Gracias a Gracias, ustedes. Chema, por estar No, aquí. gracias por invitarme. Igual. El Father Brian. Sí. Muy bien. Y yo soy Ceci y Muy nos bien. vemos a la próxima. Se les Adiós. quiere. Adiós. Bye, bye.